Vive iglesia. Amén. Cristo. Y a su nombre. Gloria. Y a su pueblo. Victoria. Y todo lo que respira. Alabe a Jehová. Gloria al Señor. Vamos a glorificar el nombre de nuestro Dios. Amén, hermano. Porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. 1, 2, prueba de sonido, probando sonido. Gloria al Señor. Bien, hoy es estudio bíblico, ¿verdad? Amén. Amén, hermano. ¿Qué estamos estudiando? Romanos capítulo 3. Ahí vamos a meditar, ya que Dios lo permite, ¿verdad? Así es que la misericordia es buena y para siempre. Gloria al Señor, que Dios siempre ha sido fiel. Capítulo 3 de Romanos, cuando usted lo tenga, se me pone de pie y me regala un fuerte amén. Amén. Vamos a leer del 9 en adelante, leemos unos 5 versículos y lo demás lo desarrollamos en el transcurso del sermón. No hay justo, dice ahí, Amén. tema del capítulo 3 en el versículo 9. Lo tenemos todos, hermanito. Amén. Ayúdele a mi hermanito Juan si no lo tiene. Bien, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña. Veneno de áspedes hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Dejémoslo hasta ahí. Amén. Lo demás lo desarrollamos en el transcurso del sermón. Incline su rostro y pidamos a Dios esa bendición. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, damos gracias, Señor, por el privilegio que nos da, Señor, esta noche de poder exaltar y glorificar su santo y bendito nombre. Le pedimos, Señor, que sea usted bendiciendo, Señor, la vida de cada hermano presente en este lugar, Señor, de cada uno de los que escuchan a través de este sonido y los que están a través de las redes sociales. En el nombre de Jesús, Señor, le pido que sea usted hablando a nuestras vidas a través de su palabra. Y ahora le pido, Señor, que sea su Santo Espíritu el que tome el control de mi vida, de mi mente, de mi corazón, de mis labios y mi boca, para que a esta hora no hable yo nada que no sea de su agrado. Que lo que aquí se diga sea para honra y gloria suya y la edificación de la vida de su pueblo. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Pueden sentarse. Bien, entonces es clara la palabra de nuestro Dios cuando dice que no hay justo ni aún uno, ¿verdad? Porque el único justo es Cristo Jesús. Amén. Y Él es el que nos va a justificar. Gloria a Dios. Por eso dice que la justificación es por medio de la fe. Amén. Eso es lo que dice, si ustedes ven, el versículo 21, el título que tiene ahí, que la justicia es por medio de la fe. Por medio de la fe. Entonces todos los que tenemos fe en Cristo Jesús, por Él hemos sido justificados. Amén. Por parte de los hombres nadie se justifica. Amén. Pero por parte de Cristo las cosas cambian. Gloria a Dios. Él nos da esa bendición de ser justo, de ser salvo, porque le hemos creído al Dios de poder. Amén. Así que, hermanos, vamos a iniciar ahí en el versículo 9, dice la palabra de nuestro Dios, que pues somos nosotros mejores que ellos. Esto se refiere que está hablando acerca de los judíos, Amén. que los gentiles dicen que somos mejores nosotros que ellos. ¿Qué dice ahí después? En ninguna manera. Ningún gentil es mejor que el pueblo judío. Amén. O sea, cuando hablo de gentil es aquel que no ha conocido a Cristo. Aquel que no es de la raza del pueblo de Israel. Entonces, dice ahí que en ninguna manera, pues ya hemos acusado, dice, a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Entonces eso indica, hermano, que usted y yo estamos bajo pecado. Amén, hermano. Gloria a Dios. Estamos en este mundo lleno de pecado. Y el pecado está en nosotros también. Amén. ¿Por qué? Porque es una herencia que traemos de Adán y Eva. Amén. Así que nadie puede decir que no ha pecado ni que no tiene pecado. Gloria a Dios.
Porque aquí mismo dice que no hay justo ni aún uno. Eso es lo que dice, veamos ahí en versículo 10. Como está escrito, dice, no hay justo ni aún uno, solo Cristo Jesús. En Él nosotros somos justificados y por eso es que debemos de ir a Él. ¿Por qué? Porque necesitamos ser limpios. Porque Amén. la mancha del pecado está en nuestra vida. Amén, hermano. Es como una fruta tiene quizás un gusano y lo va pudriendo, lo va comiendo. Al final esa fruta ya no sirve, ya está contaminada. Amén. ¿Por qué? Porque el gusano se la iba comiendo y hasta que la pudrió. El pecado en nuestra vida así es. Nos va acabando. Y para Cristo, ¿qué somos? Gente llena de pecado. Amén, hermano. Pero en su infinita misericordia, Él vino y dijo, no, yo lo voy a justificar. Amén. Yo voy a dar mi vida para Él. Así es que Cristo vino y nos justificó. Y quitó y limpió esa mancha de pecado, pero en una fruta no la puede quitar. Ahora nosotros tenemos esa bendición que Cristo nos limpia con su sangre. Por eso usted y yo debemos de ser agradecidos y sentirnos orgullosos del Cristo de poder en quien confiamos. Amén, hermano. Porque seguimos confiando en Él, de que Él nos ha declarado justos y en el día que Cristo venga por su pueblo, ahí vamos a estar presentes. Amén. Todo esto es por la fe, no por lo que hagamos. Amén. Porque por lo que el hombre hace estuviera muerto, porque la ley nos condena Amén. y nos hace conscientes del conocimiento de la verdad y del pecado. Entonces todo aquel que caminaba consciente haciendo las obras de la ley tenía el conocimiento de Dios. Pero la ley nunca nos salvaba. Siempre ese conocimiento era para condenarnos. Si hacíamos lo mal, si hacíamos lo que no le agradaba delante de Dios. Amén. Pero Cristo vino y sabía que la ley no iba a salvar a nadie. Todos iban a estar muertos en la letra de la ley. Pero por su gracia Cristo nos salvó. Amén. Por eso vivimos en tiempo de gracia, no en tiempo de la ley. Cristo nos dio esa gracia para que usted y yo estuviéramos aquí adorando. Para eso es la gracia. Amén. Cristo vino y dijo, yo quiero tener un pueblo que me adore. Amén. Y quiero que me llame mi Dios. Gloria a Dios. Y yo le voy a llamar mi pueblo, dijo allá en Hebreo. Amén. Así es que usted y yo somos pueblo de Dios. Gloria a Dios. Somos Real sacerdocio. real sacerdocio, nación santa. Nación santa. Obra adquirida por Dios. Somos del linaje de Jesús. Amén, hermano. Por eso tenemos que seguir creyendo en Él y no apartar nuestra mirada de Cristo Jesús. Porque cuando desviamos la mirada, nos apartamos. Amén, hermano. A un lado, a la izquierda, a la derecha, siempre vamos a ver cosas del mundo. Pero cuando usted tiene su centro en Cristo Jesús, Él lo está guiando. Amén, hermano. Porque de su Espíritu Santo está en su vida y una vida. Entonces Él nos guía. Y si usted está de la mano de Él, no queriendo apartarse, Dios le dará esa bendición. Pero así le creemos a Él. Por eso debemos de creerle a Él. Por eso es que aquí dice, como está escrito, dice, no hay justo ni aún uno. Versículo 11. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Entonces cuando el hombre anda en pecado, no entiende la palabra. No entiende ni la gracia de Dios. Por eso dice aquí, no hay justo ni aún uno. No hay quien busque a Dios ni quien entienda. ¿Qué es lo que no entiende? ¿Cómo Cristo con su muerte o con su sangre fue el que salvó al mundo? No lo va a entender nada Amén. si no tiene el Espíritu Santo. Amén, hermano. Pero cuando hemos creído y el Espíritu Santo mora en nuestras vidas, entonces usted y yo entendemos lo que Cristo nos quiere decir en su palabra. Por eso dice aquí, no hay quien entienda en el pecado. Cuando vivimos en el pecado, nadie entiende a Dios. Nadie entiende cómo nos dio ese regalo sin merecerlo. Porque usted a su enemigo nadie no le va a ir a dar un regalo. Pero Cristo sí. Todos dice la palabra que éramos enemigos de Él. Amén. ¿Por qué? Porque el pecado nos separaba de Él. Pero ahora ya en Cristo tenemos ese regalo. Gloria a Dios. Así que vamos y hagamos como Cristo dice. Gloria a Dios. Vamos a darle el regalo a
a nuestros enemigos, Amén. a nuestros vecinos que no conocen de Cristo. ¿Por qué? Porque ese regalo ya lo dio Cristo a nosotros. Amén. Y esa gracia, la cual nos dio, hay que darla por gracia. Amén. ¿Por qué? Aunque no la merezca. Cristo pagó el precio. Y Él nos trajo ese regalo, y ese regalo hay que compartirlo. No puedo yo estarme alimentando solo yo con la gracia de Cristo, sino que tengo que compartirla. Porque a eso hemos sido llamados, a compartir las buenas nuevas de salvación, la esperanza que hay en Cristo. Ya no vamos a compartir el dolor ni el sufrimiento, sino esperanza de paz, de gozo, de alegría. ¿Por qué? Porque en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente, vive Cristo Jesús. Aleluya. El que nunca falla, el que nunca pierde una batalla. Él es el que vive en usted y en mí. Aleluya. Gloria Por a eso Dios. debemos de agradecerle a Dios ese regalo que nos dio tan grande. Y Cristo no anduvo esperando, ¿verdad? Tiempo de Navidad para regalarme el 14 de febrero. Es en el tiempo que Él puso. Entonces Cristo nunca va a llegar a la fecha de que, hoy es mi aniversario, hoy cumplo años, hoy es el día de las madres. No, cualquier momento. Cristo vino en un momento inesperado. Cuando el mundo estaba en lo peor del pecado, Cristo dijo: este hombre merece la salvación, porque están perdidos. Y Él lo que no quería, que nadie se perdiera, dice su palabra. Por eso Él vino, para que el hombre no desperdiciara ese don, esa gracia de vida que Dios le dio, allá no le dé. Porque allá es que Dios le dio vida al hombre, cuando lo hizo del barro. Hizo ese muñeco sin vida, pero Él dice que le dio ese soplo de vida. Amén. Y esa vida iba a ser desperdiciada en el pecado por el hombre. No le pareció a Dios. Que su plan perfecto de amor para el hombre vino y dijo: no, ya tengo el plan. Mi hijo voy a mandar. Y por eso es que Él mandó, dice, a su único hijo, para que muriera y diera vida eterna. Así que usted y yo tenemos vida eterna. Amén. Gracias a Cristo Jesús, que murió en esa cruz, que sufrió todo lo que el hombre pecador que somos nosotros. Amén. Él no lo vivió. ¿Por qué? Porque Él nunca vio pecado, es la palabra. ¿Y por qué no vio pecado? Porque era santo, 3 veces santo. Amén. Y la santidad y el pecado no se llevan. Por eso es que tenemos que ser agradecidos, hermanos, de seguir buscando a Dios hasta el último día que Él nos dé en esta tierra. Porque estas cosas van a pasar. Esta vida terrenal va a pasar. Su vida y la mía van a pasar. Amén. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Así que dice el apóstol Pablo: no hay quien busque a Dios. Entonces dice que el mundo en el pecado no va a buscar a Dios por sí mismo. Solo que Dios tenga misericordia. Si Dios tiene misericordia, Él viene y dice: hoy es tiempo de darle una oportunidad a aquel para que me conozca. Y así muchos vienen a Cristo. Amén. Porque Dios ha tenido misericordia. Si Él no tuviera esa misericordia, no viniera. No le escuchan, ahí andan muchos arrastrados en los vicios, en las drogas, en muchas cosas que el mundo da, que el mundo ofrece, que según ellos son buenas. Pero ¿por qué? Dios no ha tenido todavía misericordia. Por eso es que la misión de nosotros, de ustedes y de mí, es de orar. Por eso que Dios Amén. nos ha permitido que se arrepientan. Entonces, cuando usted y yo oramos, Dios hoy dice: hoy están orando por lo que yo quiero. Lo que yo quiero en esta tierra es que todo se salve, que no se pierda. Hoy voy a derramar mi misericordia sobre fulano. Por eso es que no es cuando usted dice o cuando yo digo que el que usted invita a la iglesia no viene, no, es cuando Dios le pone en su corazón. La misericordia está en este lugar. Así es que la gloria es para Dios, hermanos, que Dios sigue teniendo misericordia de cada uno de aquellos que no le conocen y de ustedes. Por eso es que dice aquí: no hay quien busque a Dios si Dios no le busca. Si Dios no le da la oportunidad, no va a estar en este lugar o no le va a conocer hasta que Dios derrame esa misericordia. Amén. Así es que usted y yo somos bendecidos de parte de Dios. ¿Por qué? Por la misericordia.
Versículo 12. Todos se desviaron, dice. A una se hicieron inútiles. No hay quien quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Ahí está, ¿verdad? Que todos, dice ahí, que eran inútiles, dice yo. Amén. Todos se hicieron inútiles. ¿Y qué es un inútil? Dios es Alguien que no es útil. No sirve para cierto nada. inútil, sí. Hay cosas que no sirven. Esto es inútil, no sirve para nada. Botémoslo. Cuando ya hay una camisa o un mueble que no nos sirve en la casa, ya no sirve, ya no se usa. Botémoslo. Así éramos nosotros. Amén. Por eso es que dice aquí el apóstol Pablo: a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. ¿Qué así? Todo lo malo, Todo lo malo. todo lo del pecado, todo lo que agrada a la vista, a la carne. Eso hicieron, dice ahí. Por eso dice: no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, para Dios, nadie era bueno. ¿Por qué? Porque todo se corrompió allá en el jardín del Edén. Amén. Y allá venimos con esa herencia y Dios vio eso, ¿verdad? Allí estábamos corrompidos, ahí estábamos perdidos. Y ahí sacó Dios a Adán del huerto y lo cerró. Y dice que puso un ángel con una espada de doble filo Amén. y encendida para que nadie pueda entrar. ¿Por qué? Porque nadie puede entrar al jardín del Edén o al árbol de la vida. ¿Por qué? Porque tiene pecado. Y allí había santidad. Lo que Dios tenía, lo que Dios había hecho para el hombre ya no lo pudo disfrutar. Porque Dios se lo ofreció. Y estuvo un buen tiempo el hombre en ese periodo de inocencia sin conocer el pecado. Pero cuando Satanás viene a tentarle, Amén. a ofrecerle las cosas buenas que son pecados. Amén. En nuestras vidas así pasa. Muchas veces vienen a ofrecernos cosas que creemos nosotros que son buenas, pero no lo son. Sino que lo que quieren es arruinar nuestra relación con Cristo. ¿Para qué? Para que nos apartemos. Y ya no le sirvamos más al Dios poderoso. ¿Por qué? Porque el enemigo es envidioso, es engañador. Lo quiere engañar para que no adore a Dios, sino a Él. Y viene el hombre y muchas veces te hace caso, se aparta. Y empieza a buscar cosas del mundo, a servirle al diablo, dejando la verdadera adoración a nuestro Dios. Así es que usted y yo, en ningún momento en nuestras vidas, cruce por la mente, ¿verdad? Esa parte de apartarnos de Dios. Y aunque el enemigo nos diga: no, si no te bendice Dios, y ni te va a bendecir, mira cómo está. Enfermo, acabado, no tenés nada. Y aquel que no busca a Dios tiene más. Dice. Mira cómo vive, más cómodo. Y empieza a creerle uno. Empieza a creer y dice: si tiene razón ese que no conoce a Cristo, vive mejor que yo. ¿Y por qué sí? Empezamos a reclamarle a Dios. Pero Dios tiene la culpa. Muchas veces son nuestras decisiones. En aquel tiempo fue la decisión de Adán de obedecerle a la mujer y la mujer a Satanás. Ahora le toca a usted y a mí tomar decisiones para no equivocar y no vivir lejos del camino de Dios, lejos del pecado. Y allí tenemos que vivir lejos, no de Dios. De Dios tenemos que estar tan cerca como Él quiere que esté. Dios quiere una relación cercana, no de lejos. Porque cuando hay una relación de lejos no funciona. Cuando el novio y la novia no se visitan ni se comunican, ahí se pierde la relación. Porque hay alguien más que llega a comunicarse con él. Y así fue Satanás. La dejó solo a Adán. Y aprovechó el enemigo. Y dijo: aquí la hice, aquí hay chance. Y así fue que el pecado fue engendrado. Y se acabó el periodo de inocencia donde andaban desnudos. Ahí se andaban tapando, y por eso que se tapan la vergüenza, ¿verdad?, del pecado. Eso es lo que nos tapamos. La vergüenza, nos da vergüenza andar desnudo. ¿Por qué? Porque conocimos el pecado por parte de Satanás. Dios nos había hecho inocentes de conocer el pecado. Es lo que Él no quería, que el hombre muriera, pero muriera espiritualmente.
Sigamos ahí, versículo 13, vamos, dice, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña. Entonces, la lengua es peligrosa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice que con ella bendecimos, dice Santiago, y también bendecimos. Entonces, por eso dice, es un sepulcro abierto. ¿Y qué es un sepulcro abierto? ¿Qué es lo que hay en un sepulcro, hermano? Hay huesos, hay muertos. Hay descomposición de la carne. ¿Y qué olor tiene eso? No quisiéramos que, no, que cuando un chucho está muerto ahí sentimos el olor a chucho muerto. Y es una persona. Muchas veces eres más quizás que los perros muertos. Pero a Dios no le importó, ¿no?, el olor que usted dio de olivos. Y no, que nos dio olor fragante. Así es que sintámonos orgullosos de Dios, de que no se avergonzó, ¿verdad?, de lo perdido que andábamos en el pecado y nos rescató. Eso es lo que Cristo vino a hacer en su vida y en la vida. Por eso dice, el pueblo abierto es su garganta, con su lengua engaña, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Entonces solo se tira veneno si anda en el pecado. El cristiano no va a andar maldiciendo. El cristiano tiene que bendecir. Por eso que usted tiene que decir, Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga, hermano. Hoy hay culto, hay que recordar. Entonces, pero alguien que no conoce a Cristo y que anda en el pecado, anda lejos de Dios, ¿cómo le va a decir? ¿Qué tienen de bueno? Le va a decir buenos días. O que Dios le bendiga. ¿Qué es lo que dice? Ni saben qué es. Porque no conocen la bendición de Dios. No conocen la gracia ni la misericordia de Dios. Así que así dice que veneno de áspides hay debajo de sus labios. Así es que usted como cristiano, y yo también, por eso yo siempre me pongo, yo también, tengo que hablar cosas que bendigan, cosas de bendición, cosas que edifiquen al pueblo, a los que son de Cristo y a los que no son. Versículo 14 dice, su boca está llena de maldición y de amargura. Esa es la boca que anda todo el mundo, que anda en el pecado, que no se ha apartado del pecado. ¿Por qué? Porque la misericordia no le ha llegado. Entonces siente que lo que hace para ellos es bendición. Muchas veces como padres aplaudimos la malcrianza de los hijos, como si fuera una gran bendición que nos está diciendo cuando dice una mala palabra. ¿Por qué? Porque para nosotros es gracia. Pero, y esa gracia, ¿qué va a pasar cuando el hijo o el niño vaya creciendo y siga repitiendo esas palabras? Va a llegar el momento en que dicen lo de problema. Que el hijo necio, ¿qué es? Avergonzar a su padre o a su madre. Muchas veces ya nos hemos sentido avergonzados por nuestros hijos, por la forma en que se comportan. ¿Y cómo se siente Dios con usted y conmigo? Es decir, diga orgulloso de decir, tengo mis hijos ahí adorando, o tengo mis hijos en la calle hablando otras palabras. Entonces, dice allí el 14, su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies, dice el 15, se apresuran para derramar sangre. ¿Por qué? Porque solo hay maldad. Eso es lo que hay en la boca del impío, en el corazón del impío. Hay maldición y amargura. ¿Por qué? Porque hay resentimiento en la vida, porque no han conocido a Cristo que da el gozo. Ese gozo que solo es dar. Si no, hay resentimiento por lo que tienen, o por lo que no tienen, o por lo que otros tienen. Eso es lo que pasa. Entonces, dice, sus pies se apresuran para derramar sangre. Entonces ellos planean hacer el mal, ir a matar, ir a robar. En sus planes está eso. Pero a usted como cristiano no le luce eso, ¿verdad? Porque después que lo agarran, dice, y era un cristiano, hasta la Biblia andaba, quizás para disfrazarse, porque robando y con la Biblia en la mano. Qué testimonio como cristiano delante de Dios. Dios no se va a sentir orgulloso. Después de mandarlo, maldice, un castigo
¿Por qué? Por la forma de actuar. Las consecuencias del pecado tienen que pagarse. Por eso la paga del pecado es muerte. Sigamos avanzando, dice, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos. ¿Qué es desventura? La Biblia habla de bienaventurado, no de desventura. Entonces, es que no somos aventurados o tomados en la cobertura de Dios. Dejémoslo a la aventura a ver qué sale. Así anda el mundo. Pero usted y yo tenemos que tener una meta, un plan. ¿Para dónde vamos? ¿Qué queremos? Como matrimonio, como familia, con nuestros hijos. ¿Qué queremos? ¿Cuál es la meta que tenemos para nuestros hijos para dentro de unos 5 o 10 años en nuestra vida? ¿Cómo nos vemos en esos 5 o 10 años? O quizás 15 si Dios nos da vida. Enfermos. No queremos eso. Queremos vida, queremos paz, queremos gozo, queremos salud. Así es que, por eso dice ahí, quebranto y desventura hay en sus caminos. Entonces no le va a ir bien, porque esa es la desventura. Andar bendecido, doblemente bendecido, como dice la Biblia, bienaventurado, sino desventurado. Yo me voy a desventurar, dice, o me voy a aventurar ahí, de mojado. Entonces se están aventurando. ¿Por qué? No van bendecidos. ¿Por qué? Porque dice, primero Dios, me voy a ir, voy a hacer esto. Pero el cristiano sabe de que Dios está en todos lados y que Dios lo va a bendecir allá o aquí si a Él le place. Pero si en el plan de Él no está bendecirlo porque usted en el camino no puede quedar, ahí Dios no me ayudó, Dios se apartó de mí, que decir uno. Muchas veces pasan meses en los desiertos y no pasa. O se mueren ahí. Salen los cadáveres ahí. ¿Por qué? Porque hay serpientes. Hay un montón de vivos que solo viven en los desiertos y están esperando a quién morder. Eso es lo que dice la Biblia ahí cuando dice áspide, veneno de áspide. Eso tira esa serpiente. Vamos en el 15, vamos al 16. Quebranto y desventura hay en sus caminos, 17. Y no conocieron camino de paz. Entonces, la desventuranza es porque no conocen a Dios, ¿verdad? Porque no conocen la paz. ¿Por qué? Porque ¿quién es la paz? Cristo Jesús. Él es mi paz, dice la alabanza, ¿verdad? Ha quebrado todas mis cadenas. Es lo que hace Cristo en nuestra vida. Entonces dice, y no conocieron el camino de paz. Por eso pasan el sufrimiento, por eso se sufre. Lejos de Dios nada va a ir bien. Eso es lo que está hablando el apóstol Pablo cuando dice que no hay justo ni uno. ¿Por qué? Porque todos andamos lejos de Dios, porque el pecado nos ha alejado de Dios. Versículo 18 dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Entonces Dios conoce su corazón y el mío cuando somos temerosos de Él. La forma de actuar, la forma de hablar, la forma de comunicarnos con Él. Entonces uno nota bien. Si pasa un día y otro día y no oramos, ahí nos oculto. Dios lo nota también. Si lo nota la gente. ¿Por qué? Porque a los 3 días o a la semana la forma de hablar de nosotros ya es diferente. Ya no queremos ni decir Dios te bendiga, hermano. Nos da pena. Nos escondemos para que no nos hable. A la hermana que no nos va a ver, o el hermano. Porque nos da vergüenza. ¿Por qué? Porque el pecado nos empieza a dominar. El enemigo está ahí, ya infiltrado en su corazón, ocupando ese espacio que Dios debería de ocupar. Pero ¿por qué le damos espacio? Porque nos apartamos. Por eso es que dice, y no conocieron el camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Vamos avanzando, dice el versículo 19. Pero sabemos, dice, que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo mundo quede bajo el juicio de Dios. Ahí está confirmando de que bajo la ley va a haber un juicio. Eso es lo que está diciendo ahí el apóstol Pablo. Dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley,
para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio. Entonces, bajo la ley hay un juicio. Hay que pagar el pecado en el cual la ley nos hace conscientes. Cuando le fallamos a uno de los 10 mandamientos, las 636 leyes, parece que son, pero no. Estamos conscientes del pecado. La ley le dice no matarás, no desear la mujer del prójimo. Y cuando la deseamos, estamos faltando. Entonces allí somos ya culpables. Merecemos la muerte. Porque fallamos a uno, como que le fallemos, dice, a los 10 o a todos los mandamientos que Dios dejó. Por eso dice ahí que la ley es para los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre. Entonces, ¿por qué se cierra la boca? Porque nos da pena hablar. Pero hablar de Dios, otra cosa no nos da pena. Hablar esas palabras a veces nos da gozo, o nos daba más antes. Nos sentíamos felices hablando con el lenguaje vulgar del mundo. Así hablaba yo, no crean que no. Entonces, pero ahora me acuerdo que ya el lenguaje es diferente. ¿Por qué? Porque hay alguien que ha cambiado su vida. Es Cristo Jesús en su corazón y que ha cambiado su forma de hablar, su forma de vestirse, su forma de comportarse, su forma de educar a los hijos. Tiene que ir cambiando. ¿Por qué? Porque no somos los mismos. Hay una diferencia entre usted y el mundo que la ha hecho Cristo en su vida. Si el mundo no tiene a Cristo, imagínense, y muchas veces envidiamos lo que les digo. La educación que tienen los hijos de alguien del mundo, de alguien que no conoce, con la educación de nosotros como cristianos. ¿Y su hijo dónde está? Allá anda jugando, echándose el purito. Ay, no, y el suyo, no, ahí está en la casa estudiando. No debería dar pena. La gente del mundo tiene mejor disciplina que la gente cristiana. De eso está hablando, dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Entonces, cuando estamos bajo el dominio de la ley o del pecado, que la ley nos hace conscientes del pecado, sabemos que viene el juicio. ¿Por qué? Porque le fallamos a Dios. Por eso dice, bajo el juicio. Eso es lo que dice. Y que todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Entonces, ¿qué espera el mundo? Si vive a su ley. No es la ley de Dios, sino a la ley del mundo. Porque si vivieran bajo la ley, estuvieran conscientes de qué es lo que se debe hacer, porque eso nos enseña la ley y qué nos debe hacer. Eso enseñaba la ley. ¿Por qué? Dios les dio esos estatutos para que caminaran con esa ley y fueran bendecidos. Fueran llevados e introducidos a la tierra que fluía leche y miel. Pero muchos no llegaron. ¿Por qué fallaron? Se apartaron. Le dieron libre albedrío a la carne. Vivían como vivían en Egipto, deseando volver a Egipto. Y Egipto dijimos que simboliza el pecado. Si es que hermano, usted y yo en ningún momento dijimos, decíamos regresar atrás o volver al pecado o a Egipto. ¿Por qué? Porque el camino que tenemos hoy es diferente, hoy es mejor. Hoy hay bendición en su vida. Y tiene que haber bendición en su vida para que otros sean bendecidos. Porque cuando lo ven bendecido a usted, yo quiero de lo que tiene ese hombre o esa mujer. ¿Y qué tiene? Bendición de Dios. Paz. Lo que no tienen otros. ¿Por qué? Porque en los hogares donde no está Cristo, ahí hay borrachos, ahí hay mujeriego, ahí hay parrandero. Y todo lo que hacía Juan Charasqueado. Borracho para un parrandero y jugador. Y eso lo hace el mundo. ¿Por qué? ¿Quién es más hombre? ¿El que tiene más mujer? Eso es lo que piensa en el mundo. Pero ahora en Cristo sabe de que usted tiene que ser fiel primeramente a Dios, después a la mujer. Amén. Yo hacía algo. Que no pregúntenle a mi esposa. Ella sabe que nunca le he sido infiel. ¿Lo creemos? Amén. Delante de Dios. Así que la gloria es para Dios, hermano, que sí tenemos que ser, porque Dios nos enseña primeramente a ser fiel a Él. Amén. Porque usted no le va a ser infiel a Dios con la esposa o con los hijos. Amén. Tiene que serle fiel primero a Dios.
Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque a Él le debemos todo. Amén. A Él le debemos la vida y a Él le debemos de que nos haya dado la mujer o el marido que tenemos. ¿A quién le trata de ser fiel a usted? Al hombre. Muchas veces en las empresas tenemos que ser fieles a los patronos, porque si no nos echan, nos despiden, cuando descuentan, cuando llegamos tarde, cuando no llegamos. Y entonces ahí sí estamos obligados. Amén. Y aquí cuánto le descontamos a los que no vienen al culto. Ajá. Porque así a ti. Amén. Porque en su misericordia Él nos cobra. Él regala. Amén. Y que regala bendición, gracia, paz en su vida, fruto del Espíritu. Gloria a Dios. Que Cristo vino a dar. Así es que vamos avanzando ahí para terminar, dice el versículo 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de ¿delante de qué? Dios. Delante de Dios. Nadie va a ser justo por la ley. ¿Por qué? Porque el que justifica es Cristo. Eso es lo que dice más adelante. Dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ahí se da cuenta uno, ¿verdad? Que peca. Cuando falla esos mandamientos, cuando ya no ama a Dios ni al prójimo, ahí estamos fallando. Amén. Pero son los mandamientos resumidos. Amarás primeramente al Señor nuestro Dios, luego a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, por eso que dice aquí, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Usted se da cuenta que peca. ¿Cuándo? Cuando conoce la palabra. Cuando está acercándose más al enemigo a usted. Y cuando está acercando, cuando hay más espacio. Así que, hermanos, la palabra de nuestro Dios es clara. El apóstol Pablo viene escribiendo estas enseñanzas. ¿Para qué? Para que todos los pueblos donde él estuvo haciendo esas misiones en los viajes misioneros, abriendo esas obras, esa iglesia, él tenía que enseñarles cómo tenía que ser el comportamiento como cristiano. Amén. Hacer esa diferencia, no hacer lo mismo que el mundo hace, como lo hacía Corintio, Amén. que dice que uno se metía hasta con la mujer del padre. Ahora el apóstol Pablo les dice, no, ahora en Cristo somos diferentes, no debemos de hacer eso. Así que usted y yo conocemos el pecado porque la ley nos enseñó Amén. que el pecado era lo que no agradaba a Dios y lo que lo separaba de Dios, en la distancia que hay. Ahora no mantengamos esa distancia entre Dios y el pecado, sino vámonos a un lado. O los hacemos al lado de Cristo o los hacemos al lado del pecado. ¿Para dónde quiere ir usted? Al cielo, a tener vida eterna con Cristo, no a la condenación eterna. Así que si queremos vida eterna, apartémonos del pecado, porque el pecado nos mata, porque la paga del pecado es muerte. La gloria para Dios, hermanos, incline su rostro y démosle gracias a Dios por esa palabra que nos ha regalado esta noche.